país. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Me comunico inmediatamente con el periodista ecuatoriano Fernando Medina. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Hola Carmen, qué gusto saludarte. Lamentable, vamos a empezar pues esta entrevista con una frase, ¿no? Es que definitivamente todo lo ocurrido en Ecuador, en el país vecino, en nuestro país vecino, pues es lamentable. El pico de violencia se ha elevado y sobre todo con miras a estas elecciones para elegir autoridades locales, Fernando. Sí, claro que sí, Carmen. La preocupación es bastante fuerte, la verdad, porque es la primera vez en la historia del país en que unas elecciones, o por lo menos el periodo electoral de propaganda, se ha empañado por diversos ataques con el asesinato del candidato que mencionaste precisamente. Ya son 9 ataques registrados de suma gravedad en contra de candidatos, tanto para elecciones seccionales como también para prefecturas, ¿no? Es justamente, es la segunda víctima que ha sido avaliada dentro de un recorrido electoral. Ahora, te pregunto, Fernando, en cuanto, por ejemplo, porque esto no es algo nuevo, en definitiva, pero lo que también llama la atención es la escalada de violencia y la escalada de la forma del proceder también de los delincuentes. ¿Quiénes son los que están detrás de estos asesinatos? ¿Quiénes son esos personajes? Y si las autoridades también ya han logrado contar con el paradero de ellos o hay detenciones. No, la verdad es que no, Carmen. El tema es que a nivel de investigación también creo que el Ecuador está fallando un poco. Como te mencionaba, no es el primer ataque que se registra también. De hecho, estamos hablando de que suceden los ataques en contra de los políticos y en contra de los partidos políticos en 4 de las provincias ecuatorianas: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, que son las provincias en donde tienen mayor número de riesgo y también problemas de inseguridad por el tema de las bandas narcodelictivas, ¿no? Entonces, de hecho, ayer el presidente de la República mencionaba que se están realizando algunos operativos en contra de las redes, pero no hay mayor resultados. La detención de esta persona un día después es de alguna forma un avance, pero tampoco se llega a los perpetradores directos, ¿no? Claro que sí. Ahora, el tema del narcotráfico, el tema también de la organización pues, criminal que se mantiene, que se ha instalado en estos puntos que tú también has comentado, Fernando, al parecer también se está desbordando. Es una cuestión que ya las autoridades, incluso los candidatos a ser autoridades, están siendo blancos de estos delincuentes. Sí, el nexo entre el narcotráfico y la política al parecer también se está agudizando y la policía y el Estado todavía no han podido responder a esto. De hecho, el presidente ha mencionado que tiene una lista de narcocandidatos que serían candidatos precisamente vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna lista por parte del Estado a la Fiscalía, y mencionaron justamente ayer que esta semana se daría alguna resolución sobre ese tema, pero es muy riesgoso el tema de que precisamente se estén dando estos tipos de hechos. Nosotros conocemos que incluso hay candidatos que, para no arriesgarse, ya no están saliendo a hacer los recorridos o los mítines políticos, sino básicamente lo hacen desde las redes sociales, ¿no? Claro, porque este último hecho ocurrió precisamente en un mitin. Fernando, ahora, importante también señalar la actuación de las autoridades. Tú has dicho que de momento no hay ningún tipo de proceder por parte de las autoridades para tratar de atrapar a estos candidatos, pero la forma, a estos delincuentes que están asesinando a los candidatos, pero la forma también de cómo es el comportamiento y la forma de cómo lo están haciendo a plena luz del día, la forma de la actuación, la forma de cómo se está generando el caos y el pánico, definitivamente también hay un mensaje a la población y al electorado. Porque en definitiva, si es que esto se hace a plena luz del día, si esto se hace para generar el caos, el pánico o para direccionar el voto a tal o cual candidato, pues en definitivamente no son elecciones transparentes, son elecciones que se están tiñendo de sangre y que lamentablemente son aquellas autoridades locales que van a tener que decidir en un futuro, pues tomar alguna medida en cuanto, por ejemplo, a delincuentes, a estas bandas organizadas, en cuanto al narcotráfico mismo. Claro que sí, de hecho, justamente eso te quería comentar. Este es un asesinato bastante grave, pero también se han dado temas de que a candidatos, a las casas de los candidatos llegan, les infunden una balacera terrible, han puesto explosivos en vehículos de candidatos. Entonces,
es un amedrentamiento bastante fuerte por parte de las bandas delictivas y es justamente, se genera en base a los candidatos. Los motivos todavía no se puede determinar, sin embargo, ha habido casos en los que sí, los candidatos que anuncian represalias contra el narcotráfico han sido Ujú, atacados, ¿no? ujú. Pero hay otros incluso que el presidente y la policía tampoco han podido determinar los móviles de todo esto. Sin embargo, el tema que tú mencionas es bastante fuerte porque de hecho, hay bandas delictivas que ya han salido en medios de comunicación o los representantes de bandas delictivas que salen en medios de comunicación diciendo que en este territorio no entra ninguna otra banda delictiva, es decir, la ausencia del Estado ha hecho que de alguna forma también ya se delimiten dentro del país en Ujú. donde no puedan ingresar, ¿no? Que es ya el nivel más alto de violencia que estamos viviendo en Ecuador. Fernando, yo te agradezco mucho por esa comunicación. Definitivamente vamos a seguir informando acerca de lo que viene ocurriendo en Ecuador, porque según también los reportes, los últimos reportes, y también tú que estás siguiendo muy de cerca estos casos, pues esto ya está saliendo de control, ya está saliendo de las manos. Bueno, el presidente se ha pronunciado, el presidente Lazo, pero en definitiva ni siquiera se pueden ubicar a los responsables, ni siquiera hay un rastro, alguna huella. De pronto solamente se deja de ver en la atmósfera que podría también estar la mano en el narcotráfico, pero no hay responsables. Y ya son candidatos que en mítines están siendo asesinados. Claro que sí, nunca lo habíamos vivido y de hecho el Consejo Nacional Electoral también ha respondido mencionando que no es la autoridad indicada para investigar la relación entre el narcotráfico y la política, que de alguna Ujú. forma es lo que se está evidenciando, ¿no? Pero entonces a la ausencia de las autoridades no se conoce quién es la persona que hasta el momento debe investigar en torno a estos temas. Tierra de nadie, Fernando. Tierras de Claro, nadie, podríamos decir ya en plural. Tierras de nadie o tierras del narcotráfico. No sé, dejo ahí el interrogante. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, gracias Fernando a ti, Medina, Carmen. periodista reconocido ecuatoriano. Muchas gracias por estar con nosotros.